El Valedor de Carlo Puigdemont en Belgique a Bruna Crisitan el gobierno la puesta no parecen ser sobre si ocurrirá, pu cadave parece más probable que si, ni sobre cuál sera el motivo. La gran incognita es saber cuándo querrá el gobierno belga y que ocurrirá después. En este momento, toda la mirada está puesta en Theo Franken, el gran valedor de Carlo Puigdemont en Belgique y quien lanzó en público la posibilidad de que viniera a Bruselas a pedir asilo tan solo una hora antes de que el líder catalán se decidiera a hacerlo. La crise catalana estuvo punto de hacer saltar la costura de la coalición Camisa que sostiene Belgique desde 2014. Pero lo que ha vuelto a llevar a la portada la hipótesis de una queda y un caso más preocupante. Franken y su departamento autorizaron la deportación de varios ciudadanos que habían pedido asilo y que al volver a casa fueron torturados. Y no solo eso, sino que, según la denuncia, permitió que una delegación oficial del gobierno del dictador Omar al-Bashir viniera a Bélgica a participar en la toma de decisión y seleccionar lo expediente de lo solicitante a la carta. Y todo ello a pesar, según lo medio local, de que existía un informe de talado de la oficina de refugiados, fechada el 24 de octubre, adversia de lo peligro evidente para ello. La misma persona que por simpatia ideológica y afinidad independentista se mostraba partidario de acoger a los miembros del ex-gobierno puso en bandeja de plata a sus opositores al criminal sudanés. Tras la revelación, la oposición pide la cabeza de Franken. El gobierno ha encargado una investigación a la GRA, la oficina del Comisario General para los Refugiados y Apátridas. Y la NVA, el partido del secretario de Estado, ha sido muy clara, si el ejecutivo también. La pesadilla de Michel, el primer ministro, Charles Michel, llevamos sufriendo un chantage perpetuo. Él es el equilibrista en chef de un ejecutivo formado por su movimiento reformado, Partido Liberal Francófono, titre socio flamenco, entre los y sobre todo la NVA, la fuerza más grande del país, la más votada en la pasada elección, con más del doble de votos que el siguiente, y la que marca el paso. Su debilidad se notó poco o menos en lo do primero ano, pero en lo último mes la contorsión es un vuelto imposible. Y buena parte de la culpa recon la misma persona, Theo Franken, el secretario de Estado de Inmigración. Figura emergente en la NVA, polémico, acusado de racista, amigo de todo tipo de controversia, provocador en chef del sector duro de la fuerza neerlandesa y pesadilla constante de Michel. El primer ministro le tuvo que llamar a l'ordre variable ce cuando creó un problema diplomático con España al ofrecer asilo a Carlo Puigdemont. A la remontée numerosa en entrevista de radio y televisión contra España y Mariano Rajoy. Su actuación obligó al partido a sostenerla y a su líder, Bart de Wever, a avisar a Michel de que Franken era intocable.
Il segundo acto se ha producido en lo último día. Franken, un alcon composición que se cruzan a menudo con la de la extrema derecha, blanc, antma migratorio, y al que su que le agrigo acusó SNOD haber dicho en un consejo de la UE que deberían tirar al maralo que trataban de llegar a Europa und sagen, vuelva estar en el centro de la crisis. Michel dice que no se siente intimidado por lo chantage, las amenazas y la provocación y no ve al son de la NVA, pero poco en el peso lo creen a estas alturas. El político con cintura ha logrado mantener una coalición que parecía destinada al fracaso. No quiere pasar a la historia como un líder derrotado y cree que puede superar esta crisis tirando hacia adelante más deprisa. Pero cada vez más voz, en su equipo, su partido y el mundo francofono, ven incomprensible que mire para otro lado mientras de vivre su fanadir marcando el paso. Ya no tenemos primer ministro en Bélgica. La oposición ha redoblado la crítica estos días. Por la gravedad de lo ocurrido y porque creen que con elección anticipada no tienen nada que perder. Ya no tenemos primer ministro tant el P, asegura el líder socialista en la Cámara Ahmed Laouj. Michel est une marionnette de la NVA, denuncia Eric Van Rompuy, de la CDV Flemish, Partido Conservador Flamenco, uno de los miembros de la propia coalición. Et el Centro Democrático Humanista coinciden, et inadmisible que la décision del gobierno dépendant del président d'un partido, en référentiel de Vevey, l'idée de la NVA y alcalde de Hamburg. Cientos de migrantes sont echado a la cal estudia en la capitale pidiendo la dimisión o el sus de Franken, señalado como perro de presa suelto en lo cártel. Una reciente recogida de firmas sumó más de 40.000 peticiones, pero una réplica, en apoyo del político, superó enseguida las 50. Franken, le jour de esconder s'attaque l'escamp, US assurance sociale para debatir, défendre su position et diffondir le message de sujet.